Muy buenos días a todos. Ahora están muy oscuros, ya no voy a poder ver quién se queda dormido y quién no. Pero si alguien se queda dormido, usted tiene ahora el derecho de pegarle un codazo para que despierte, por favor. Porque ahora yo no voy a poder decirle, hermano, se está durmiendo. Pero qué bueno que estamos aquí. Gracias a Dios que hemos podido llegar a exaltar a nuestro Dios y aprender un poco más de lo que el Señor quiere hablarnos este día. ¿Están listos? Qué bueno, muy bien. Estamos continuando con nuestra serie de sermones que se llama El Poder, ahí está, el poder del Evangelio. Y este día nos toca hablar sobre el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23, que nos leyó Alonso hace un ratito. Y se los voy a leer de nuevo para que prestemos un poquito de atención en lo que relata estos versículos que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Y para ubicarnos un poquito en lo que está pasando alrededor de este relato, debemos recordar que recientemente ha pasado un suceso muy importante. Y esto es que el Señor Jesús recientemente acaba de ser crucificado y Jesús acababa de morir. ¿Y esto sucedió en qué día? El día viernes. El viernes fue la muerte de Jesús. Y luego dice que 3 días después, es decir, el domingo, ocurre el milagro más grande que registra la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cuál cree que es? Jesús vence la muerte y resucita. Y luego el relato dice que esa misma tarde de domingo Jesús comienza a aparecerse a diferentes personas. Y el Evangelio de Juan dice que la primera persona a la que Jesús se le aparece es una mujer. ¿Se acuerda del nombre? María Magdalena es la primera persona a la que Jesús aparece. Y encontré esta pintura, ahí está, esa pintura que les quiero mostrar. Véala bien. Esta es una de las pinturas más famosas de un artista italiano que se llama Giotto di Bondini. No sé si me salió bien mi italiano, pero lo ensayé mucho, ¿eh? Se llama Giotto di Bondini. Y en este cuadro, Bondini representa la escena de María Magdalena y Jesús, cuando recién Jesús acaba de resucitar. Y este artista pinta a Jesús saliendo de la tumba, pidiéndole a María con una señal de la mano, ¿sí ve su mano que está como así? Le está pidiendo a María que no se le acerque. Y por otro lado, vemos aquí también, aquí está, vemos a María con sus 2 brazos extendidos, queriendo abrazar a Jesús. Ella quiere abrazar a Jesús, pero él se aleja y se mantiene distante y lo hace con su mano, ¿no? Tomando como cierta distancia, hace Jesús con su brazo, mantiene la distancia, mientras con el otro está sujetando ahí, no sé si ve,
la bandera, dice, de la victoria que Jesús acaba de tener sobre la muerte. Y de hecho creo que esta pintura en español se llama No me toques. Si ustedes la buscan en Google la van a encontrar así, como No me toques. Y se titula así por las palabras que Jesús le dice a María. ¿Se recuerda? Cuando Jesús se encuentra con María le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre, dice la Reina Valera. Y no sé a ustedes qué les parece este cuadro. Si ustedes fueran críticos de arte, ¿qué les parecería este cuadro? Bueno, no sé, pero a mí me parece que es un cuadro que pinta una escena muy triste. No sé, a mí me parece que es como una escena muy desafortunada, muy triste. De hecho, miren las caras, están como que todas pálidas, todas demacradas. Y las expresiones de la cara ya de por sí son tristes, ¿no? Y esta escena es triste porque muestra a un Jesús distante. ¿Se da cuenta? Muestra a un Jesús distante que no quiere estar cerca de María y al final se marcha sin que esta mujer pueda retenerlo a su lado. Y esto es muy triste, ¿no? Pensar que Jesús es de esa forma. Pero ¿sabe qué? Déjeme le digo que este cuadro que estamos viendo es una mala interpretación de lo que el Evangelio de Juan está queriendo explicar o que está tratando de narrar. Y de hecho hay muchos comentaristas que han dicho que la traducción de la Reina Valera, que dice, cuando Jesús dice no me toques, es incorrecta, porque Jesús no está queriendo decirle como, ay, no me pongas una mano encima o no me toques, quítame las manos de encima. Eso no es lo que Jesús está diciendo, sino que realmente lo que Él le está diciendo a María es, no te aferres a mí. Esa sería una mejor traducción. O deja de retenerme, deja de hacer eso. En otras palabras, Jesús le dice a María, María, no es necesario que hagas esto, porque yo no me voy a ir, voy a estar contigo y nunca voy a abandonarte. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a María cuando se la encuentra ahí en el huerto. Y es posible que el artista de este cuadro haya pasado por alto eso al momento de pintar esta escena que vemos ahí. Quizá Bondini solo leyó una parte del relato de Juan y no continuó leyendo lo que iba a suceder más adelante, porque justamente lo que sucede a continuación es que vemos a un Jesús que se dispone a tener una relación de cercanía con sus discípulos. O sea, Jesús no se está mostrando distante, pero más adelante vamos a ver que Jesús está buscando una nueva forma de relacionarse, una relación de cercanía con cada uno de sus discípulos. Y si ustedes recuerdan, antes de que Juan muriera, él había prometido a sus discípulos que no los iba a dejar solos, ¿se acuerdan? Les dijo, no los voy a dejar solos, sino que dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios iba a estar con ellos para siempre, dice la Biblia. Y esto es lo que sucede a continuación en los siguientes versículos. Vemos que Jesús cumple su promesa de darles el Espíritu Santo a sus discípulos. Y de esta forma Jesús hace posible una nueva unión espiritual. Y esta unión va a ser perfecta porque nunca más va a ser distanciada, va a ser una unión continua, constante entre Él y sus seguidores. En otras palabras, ya no iba a hacer falta el contacto físico que quizás María pensaba que necesitaba de Jesús, por eso quería retenerlo ahí a su lado, pero ya no iba a hacer falta ese contacto físico, porque a partir de ahora el Espíritu de Jesús iba a habitar en ellos, en su interior, para siempre. Y anteriormente solo se podía encontrar a Jesús si uno iba al lugar
donde Jesús estaba. Pero ahora todo iba a ser diferente porque Jesús iba a estar en donde quiera que sus hijos o que sus discípulos estuvieran, porque su espíritu iba a habitar en ellos. Pero antes de que esto suceda, los primeros versículos narran otra de las apariciones que Jesús hace. Primero dijimos, se apareció a María, y la segunda vez Jesús se aparece a sus discípulos. Y dice que los discípulos estaban encerrados en una casa en Jerusalén. Y a mí me gusta esta versión de la NTV porque dice que estaban bien encerrados. Bien encerrados. Una canción mexicana diría que está cerrada con 3 candados la puerta negra. Bueno, eso ya es otro tema. Pero dice que estaban bien encerrados porque tenían miedo. Esa era la razón de su encierro, que tenían miedo. Y esto es algo lógico, si usted lo piensa. El maestro de ellos lo acababan de matar. Entonces ellos por lógica pensaron, seguimos nosotros. Entonces dijeron, no es miedo, es precaución. Y mejor se encerraron en la casa, se mantuvieron encerrados en esa casa. Pero dice el relato que de repente Jesús entra y se aparece en medio de ellos. Todas sus medidas de seguridad, todos los candados que le habían puesto a la puerta, al final no sirvieron de mucho y no fueron un obstáculo para Jesús, porque algunos dicen que Jesús atravesó la puerta con todo y candados que tenían ahí y se puso delante de ellos y dice que les dijo, la paz sea con ustedes. El texto dice, mientras Jesús hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les volvió a decir, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y es en este momento preciso cuando la promesa de Jesús se cumple. Jesús le había dicho en varias ocasiones a sus discípulos antes de morir que les iba a dar al Espíritu de Dios. Él les dijo que les daría el Espíritu de Cristo, que les iba a ayudar y les iba a consolar. Jesús dijo que su Espíritu iba a ser una bendición para sus discípulos. Y en ese momento la promesa se cumple. Cuando Jesús dice, sopla sobre ellos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y luego, si usted continúa leyendo la Biblia en el libro de Hechos, vemos que esa bendición no iba a ser solo para los discípulos que estaban en ese lugar. Ellos no iban a ser los únicos que iban a gozar de esta bendición o de ese regalo, sino que el Espíritu Santo iba a ser derramado, dice, sobre toda carne. El Espíritu Santo iba a ser un regalo para todos los que creen en Jesús. Así que, hermanos, si usted cree en Jesús el día de hoy, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Entonces, usted tiene el regalo del Espíritu Santo en su vida. Qué bendición, ¿no? Y el Espíritu Santo no es otra cosa sino la poderosa presencia de Cristo habitando dentro de ti y obrando en tu corazón, acompañándote en todo momento. Primera de Juan 4:13 dice que en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Esa es la prueba de que Cristo está con nosotros, su Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Pero muchas veces, no sé si le ha pasado, cuando ha pensado o cuando piensa del Espíritu Santo, muchas personas piensan que se trata de un espíritu impersonal o una energía o un aura, han dicho algunos, un aura que podemos sentir en nuestro interior. Pero no se trata de eso, sino que se trata de Jesús mismo habitando
en nuestro interior. El Espíritu Santo no es otra cosa sino Jesús morando en nuestra vida y transformando nuestra vida y teniendo una relación cercana con nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Es por eso que el cuadro de Bondini que les mostraba no está completo, le falta algo, ¿no? ¿Qué será lo que le falta ahí? Si aquí está mostrando a un Jesús distante que no quiere tener una cercanía, algo falta. El Espíritu Santo, que todavía no, en este momento el regalo de Jesús, del Espíritu Santo, todavía no había sido dado. Pero con el regalo del Espíritu Santo, el deseo de María de estar junto a Jesús, su deseo de abrazarlo y de retenerlo con ella, se iba a cumplir. Porque ahora Jesús iba a estar dentro de ella. ¿Se da cuenta? Ya no iba a ser algo de contacto físico, algo de un abrazo, sino que ahora iba a habitar en su interior. Ahora la unión con Jesús iba a ser perfecta gracias al Espíritu Santo que Jesús había dado. Y de la misma forma, ahora Jesucristo mora dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición saber que nunca estamos solos. De verdad que esta semana, mientras estaba haciendo mi predicación, yo estaba pensando, qué gran regalo, qué bendición es saber que no estoy sola. No estoy sola cuando estoy en sufrimiento, no estoy sola cuando estoy atravesando enfermedad, no estoy sola cuando estoy atravesando alguna situación difícil, porque el Espíritu de Dios está conmigo y eso es una bendición muy grande. No sé, yo pienso que a todos nos gusta agradecer los regalos que nos dan, ¿no? Recientemente recibimos muchos regalos, hace como 2 fines de semana. Yo esperaba seguir recibiendo, pero creo que ya se acabaron. Pero cuando uno recibe un regalo, uno agradece porque dices, wow, pensaron en mí, o sea, estaban pensando en mí, me están mostrando su amor, su cariño. Imagínese que Jesús le dio el regalo divino del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande sobre su vida. Amén. Así que, ¿por qué no tomamos un momento ahora para agradecerle al Señor por ese regalo? Dígale, Señor, gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias por ese regalo que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos porque tú estás con nosotros cada momento, cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Y eso es lo que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, un regalo que nos acompaña y que está con nosotros siempre. Pero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana? Y bueno, los versículos de Juan nos mencionan varias cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y la primera de ellas es que el Espíritu Santo vence el miedo y trae paz. Eso es la primera cosa que podemos ver que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vence el miedo y trae paz. Después de la muerte de Jesús, los discípulos, dijimos, estaban encerrados porque tenían miedo. Tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Jesús. Pero en eso llega Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Y con esas palabras les está diciendo, no tengan miedo. No pueden estar encerrados toda la vida. Y Jesús les dice, ahora voy a darles mi espíritu y van a tener mi paz. Y aunque es seguro que van a pasar por muchas pruebas o muchas aflicciones o dificultades, Jesús les dice, mi paz está con ustedes, mi paz les dejo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que le sucedió a los discípulos. Dígame, ¿sí o no? Nos pasa lo mismo. Muchas veces el miedo nos hace encerrarnos.
El miedo nos hace permanecer escondidos en nuestra casa, en nuestras cuatro paredes. Muchas veces nos da miedo salir al mundo a compartir de nuestra fe. Nos da miedo salir a predicar del amor de Cristo a otras personas. Y yo quisiera que se haga esta pregunta el día de hoy. ¿Qué te impide salir a compartir el mensaje de Jesús? Hoy en día, ¿qué te está impidiendo que salgas y le hables a otros sobre Cristo? Quizás el miedo a que te rechacen o el miedo a pasar vergüenzas puede ser lo que te impida. Probablemente tienes miedo de salir a las calles por tanta inseguridad que hay, tanta violencia que hay en este país. Por eso a lo mejor te da miedo salir. No sabes con qué tipo de personas te puedas encontrar en la calle. Pero déjame decirte, ese tipo de personas son las que necesitan escuchar de Cristo. Porque esa gente necesita también la paz que Cristo ofrece. Así que Jesús ha puesto su paz y su espíritu en ti para que te atrevas a compartir su palabra. Solo falta una cosa, ¿y cuál es? Que lo hagas. Jesús ya te dio su espíritu, Él ya te dio su paz. Entonces solo falta que tomes la decisión de salir al mundo y que dejes los temores a un lado. Así que yo te invito a que tomes esa decisión de salir. Tienes el Espíritu de Dios, no estás solo. Dios te ha dado su paz. Entonces salgamos a compartir del amor de Cristo. Recuerda que la única manera de tener una paz real y verdadera es haciendo la voluntad de Dios. Y me encantaron a mí las palabras de un misionero que escuché el viernes. El viernes escuchamos a un misionero que estuvo en Irak y gente le preguntaba, le hacía preguntas de que ¿es seguro estar en Irak? ¿Cuánta violencia, los conflictos de guerra que hay en ese lugar? ¿Y será seguro? Y él contestó, me encantó esto que dijo. Dijo, no hay lugar más seguro que haciendo la voluntad del Padre. Dijo, cualquier lugar puede haber, no sé, robos, violencia, pero no hay lugar más seguro que hacer la voluntad del Padre. Y eso es real, es verdad. El mundo necesita de una paz verdadera y esa paz completa solo se encuentra en Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que si quieres un mundo donde no haya violencia o donde reine la paz, comienza ahora a compartir el mensaje de Cristo para que así el mundo pueda experimentar una paz verdadera. Amén. Muy bien. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que te capacita para cumplir la misión de Cristo. Y Jesús les da una misión a sus discípulos y les dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. A ver, repita el versículo de que Jesús le dice a sus discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y esa es la orden que Jesús le da a sus discípulos. Y es muy frustrante cuando alguien te da una orden, pero no te da instrucciones específicas para hacerlo, ¿no? Si no, pregúntenle a los esposos. Se complican la vida cuando uno les dice vayan a la tienda a comprar algo y están ahí, no saben qué traer y qué no. Es muy frustrante cuando te dan una orden, pero no te dan las instrucciones específicas o cuando no te dan los recursos para poder hacerlo. ¿Le ha pasado? Es difícil, es difícil. A mí sí me ha pasado y yo me estaba acordando cuando mi hermana menor nació, yo me llevo con ella de diferencia casi 10 años.
nos llevamos casi 10 años de diferencia y mi hermano mayor se lleva como 15 años con él. Entonces, cuando yo y mi hermano teníamos 10 y 15 años, mi hermana estaba por nacer y mi mamá duró 2 días hospitalizada para dar a luz. Y entonces nos dejaron solos a mi hermano y a mí en nuestra casa y mi papá obviamente estaba con mi mamá. Así que antes de irse, mi mamá nos dejó instrucciones de qué teníamos que preparar de comida, qué hacer, qué no hacer, preparen esto, preparen lo otro. Pero cuando se fueron y nos dio hambre, nosotros abrimos el refrigerador y no había absolutamente nada de comida. No había nada de comida. Mi mamá nos había dejado órdenes específicas de qué cocinar, pero no nos dejó las cosas que necesitábamos. Entonces, mira, en primer lugar, no sabíamos ni cómo cocinarlo porque nunca habíamos estado solos. Y en segundo lugar, todavía peor, no nos dejaron las cosas que necesitábamos para cocinar. Y fue frustrante para nosotros porque no sabíamos cómo, ahora qué hacemos, cómo nos la vamos a arreglar. Pero mi hermano y yo no nos íbamos a morir de hambre, obviamente. Entonces, cuando mis papás regresaron ya después de 2 días del hospital con mi hermana recién nacida, les dijimos que tenían que pasar a la tiendita de la esquina a pagar todo lo que habíamos comprado, porque habíamos comprado galletas, dulces y todo eso para sobrevivir esos 2 días, pero de hambre no nos morimos, ¿eh? Pero nos pasa muy seguido, a diferencia de mis papás, que muy mal que hicieron eso, ahora que lo pienso. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio, Él no solo les dio la tarea o la orden específica de llevar el evangelio, no les dio solo la orden de lo que tenían que hacer, sino que también les dio los recursos que necesitaban para lograrlo. La Biblia dice que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, quien iba a ser la fuerza que ellos necesitaban para llevar a cabo su misión, la misión que Jesús les había dado. Y Mateo 28:20 dice que Jesús les dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para asegurarles esa presencia, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego salieron enviados para cumplir la misión que el Señor les había dado. Y esa es otra de las funciones del Espíritu Santo, impelernos. Me gustó esta palabra, muy buena, la añadí ahí a mi vocabulario. Impeler, ¿qué significa esta palabra? Aquí está. Impeler es impulsar o hacer que algo adquiera un movimiento rápido al aplicarle una fuerza. Eso es impeler. Y después de que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, los apóstoles fueron impelidos, es decir, fueron enviados al mundo a predicar el evangelio. Y en el libro de Hechos vamos a ver a Felipe siendo impulsado por el Espíritu Santo cuando va y le predica al etíope, ¿se acuerda? Luego también vemos a Pablo y a Bernabé que fueron impulsados por el Espíritu Santo para ir como misioneros a predicar el evangelio a diferentes lugares. Y la pregunta que nos surge a nosotros es: si el Espíritu Santo nos mueve o nos impulsa, entonces, ¿por qué a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, en vez de ser impelidos para salir con el evangelio, con el mensaje, nos quedamos encerrados en nuestras 4 paredes? Esa es la pregunta. ¿Por qué la mayoría de las veces nosotros invitamos a gente para que venga a la iglesia, ¿no? Les decimos: vengan a la iglesia y ustedes tienen que venir, vamos a hacer un evento de tal cosa, vengan a la iglesia. ¿O por qué hacemos eventos aquí en nuestras instalaciones o hacemos grupos en nuestras casas, pero la iglesia no va hacia afuera donde está la necesidad?
En vez de ser impelidos por el Espíritu Santo hacia afuera, muchas veces nos quedamos en nuestras cuatro paredes y decimos, si la gente quiere salvarse, que venga. Pero no es así. Nosotros debemos ser enviados hacia afuera, impulsados por el Espíritu Santo para anunciar a la gente que tiene necesidad. Amén. Y es verdad que el Espíritu Santo tiene la capacidad de movernos, eso es verdad. Pero nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos impulse a donde hay necesidad para ir a compartir del amor de Cristo. Amén. Quizá mucha gente que has invitado no va a aceptar tan fácilmente venir a la iglesia. ¿Cuántas veces han invitado a personas ustedes para que vengan a la iglesia y les han dicho, sí, después voy, o no, hoy estoy ocupado, después, la próxima semana, y no vienen? Pero la iglesia, ¿sabe qué? La iglesia sí puede ir a donde están ellos. Nosotros como iglesia podemos salir a las calles, podemos salir a las cárceles, a los hospitales, a nuestros vecinos, donde hay necesidad. Podemos salir a compartir a estos lugares del amor de Cristo. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia cumpla su misión de ser enviado, de salir al mundo a predicar el amor de Cristo. Amén. Amén. Entonces, somos enviados por el Espíritu Santo al mundo para anunciar el mensaje de Cristo. Y finalmente, otra cosa que el Espíritu Santo hace es que trae perdón de pecados. El versículo 23 dice, Jesús les dice a los discípulos, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados les serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no les serán perdonados. Y estos versículos son interesantes, me llamaron mucho la atención. Yo cuando lo estaba leyendo el pasaje dije, ¿qué tiene que ver el perdón con lo que Jesús está diciendo? Porque acaba de darles el Espíritu Santo y luego Jesús habla sobre el perdón. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Y si no los perdonan, entonces esos pecados no serán perdonados. Y en estos versículos podría parecer que los discípulos tenían el poder o la autoridad de perdonar o de retener el perdón de los pecados de las personas. De hecho, la Iglesia Católica muchas veces toma este versículo para decir que el sacerdote o el Papa tiene el poder de absolver los pecados de la gente por medio de la confesión. Pero en este versículo no está hablando del derecho de una persona de señalar a alguien y decirle, a ti sí te perdono tus pecados, o no, tú no me caes bien, a ti no te los perdono. No se trata de eso. Juan no está diciendo que los discípulos tienen la autoridad para perdonar o para no perdonar los pecados, sino está diciendo que ellos tienen el poder de proclamar el perdón. Eso es lo que los discípulos tienen autoridad para proclamar el perdón. En otras palabras, Dios les ha dado a ellos el privilegio de anunciar a la gente que en Cristo hay perdón de pecados. Eso es lo que está tratando de decir ese versículo. Y nosotros sabemos que solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero nuestro trabajo como discípulos de Cristo es compartir el mensaje de perdón a la gente. Nuestro trabajo es declarar al mundo que en Cristo hay perdón. Esa es nuestra misión como discípulos de Jesús. Y si la gente acepta el mensaje, Dios les va a conceder el perdón. Y si la gente rechaza el mensaje, están rechazando también el perdón de Dios. Pero tu labor, nuestra labor como iglesia, como portadores del Espíritu Santo, es compartir el mensaje de perdón. No retengas la buena noticia. Si tú ya has sido perdonado, debes de anunciar ese mismo perdón que tú has recibido de Dios.
Recuerda que tú tienes la llave para abrirle la puerta a los que te rodean. Y el evangelio es esa llave que abre puertas, que abre la puerta del reino de Dios. Entonces, cuando tú compartes el evangelio, las personas pueden entrar a ser parte del reino de Dios. Esa es tu misión y tu responsabilidad, proclamar el perdón de Dios. Amén. Y esta semana estaba leyendo, creo que la Angie compartió este versículo, pero me gusta mucho, que es Romanos 10:14, que dice: ¿y cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice ese versículo. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, también tienes dentro de ti el poder del perdón. Tienes el poder del perdón. Es tu deber salir a perdonar, así como Cristo lo hizo contigo. Y también es tu deber proclamar a los pecadores que en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Es tu decisión compartir el perdón o retenerlo. En lugar de aferrarnos egoístamente a Jesús, como quizá María pensaba hacerlo al sujetarse de él, nosotros debemos de ir a compartir la alegría de haber encontrado perdón en Cristo con los demás, con los que todavía no tienen ese perdón. Amén. Entonces, en resumen, estos versículos nos han recordado, número 1, que no estamos solos, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Cada momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y yo no sé cómo te hace sentir esa idea de que el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Porque podría ser una bendición muy grande saber que Dios me acompaña en todo momento, en cada circunstancia, pero también si estás haciendo lo malo, si estás haciendo cosas que no agradan a Dios, el saber que Dios está ahí contigo es también algo fuerte. Entonces, que la bendición de tener el Espíritu Santo sea eso, una bendición para nosotros, que sea nuestra fuerza, que sea nuestro impulso para seguir adelante. Y también los versículos de Juan nos enseñan lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y cómo obra en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y dijimos primero que el Espíritu Santo vence el miedo y nos da paz. Les voy a quitar los apuntes para que no hagan trampa. En segundo lugar, dijimos que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la misión de Cristo, que es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, dijimos, nos impulsa para ir a llevar el mensaje de salvación. Y finalmente, el Espíritu Santo, dijimos, nos trae perdón de pecados. Está relacionado con el perdón. Dios ha derramado de su amor y de su Espíritu en nuestro corazón. Entonces nosotros ahora tenemos que ir y compartir, tenemos que ir a perdonar. Si alguien nos ha ofendido, estamos en nuestra obligación de ir a perdonar y también de ir a proclamar el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Amén.